Dos candidatos llegan a la final. Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, ella con su talante de mujer, montuvia, campesina, estudiada, pero también con una harta experiencia en el sector público, ocupó el primer lugar en la primera vuelta con 33,63% de los votos válidos. Y el otro finalista es Daniel Noboa, el hijo del papi, el candidato de ADN y también el candidato de El que Sabemos. ¿Y cuántos territorios ganó cada uno de los candidatos? Pues la sorpresa para muchos y para otros no tan sorpresa es que Luisa González gana en 14 provincias de las 24 del país. Daniel Noboa gana en 6, 14 más 6, 20. ¿Qué nos queda? Pues el candidato de Fernando Villavicencio, el señor Cristian Zurita, gana en 4 provincias. Y eso es lo que configura a este momento el mapa electoral de las elecciones del 20 de agosto. ¿Y cómo llegaron estos candidatos que acabamos de mencionar a conquistar esos territorios? Veamos a continuación. Y aquí sí hay un dato muy importante que hay que fijarse. Ojo, el 9 de agosto ocurre un hecho lamentable, pero también decisivo en las elecciones. Asesinan a Fernando Villavicencio. En ese momento, la Revolución Ciudadana, Luisa González, ya había superado la barrera del 40% de los votos válidos y evidentemente en ese momento, si ese día, el 9 de agosto, había elecciones, ganaba en primera vuelta Luisa González. Este hecho es determinante porque también se aprecia que para esa fecha el crecimiento de Jan Topic era espectacular, aunque no le alcanzaba porque se encontraba por encima del 20%, 21, 22%, mientras que candidatos como el propio Fernando Villavicencio había caído considerablemente. Otto Sonner-Cosner estaba muy caído y se veía precisamente que por ahí ya no tenían oportunidad. Pero también hay que considerar que hay un candidato que repunta por esos días, que es Daniel Noboa. Ya venía apareciendo en las encuestas como un ascenso leve, pero a partir del 9 de agosto se nota un crecimiento. Y no es tan cierto que solo el debate impulsa a Daniel Noboa en la conquista del voto electoral de ese momento. Y no queremos dejar de mencionar algo que es muy importante: desmitificar todos esos argumentos alrededor de por qué votaron unos, por qué no votaron otros y por qué el resultado terminó en esto. Y hay que considerar un valor muy importante dentro de la democracia ecuatoriana. La fuerza hegemónica de esta democracia viene siendo durante más de 15 años ya la Revolución Ciudadana. Fijémonos, por ejemplo, Rafael Correa en el año 2006 obtiene el 23% de los votos en primera vuelta, es decir, le alcanza muy bien. Y en el año 2009, en cambio, obtiene en primera vuelta el 51,99%, en el año 2013 el 57,17%, mientras que en primera vuelta, Lenín Moreno, que en ese todo momento todavía no traicionaba a la Revolución Ciudadana, el 39,36%, y en cambio en el 2021, Andrés Arauz obtiene el 32,72%, mientras que ahora Luisa González tiene el 33,63% en primera vuelta. Y estos datos nos dan cuenta de un elemento fundamental: la Revolución Ciudadana se constituye en la fuerza hegemónica, ocupa 1/3 del mapa electoral, de la votación en general. Esos otros 2/3 los van disputando la derecha constantemente, y ahí es donde efectivamente se disputa esta segunda vuelta del 15 de octubre próximo. ¿Qué va a pasar entonces? Que este otro espacio va a ser de la gran disputa entre los jóvenes, entre las mujeres, entre las personas adultas y por supuesto también entre la población migrante del Ecuador. ¿Cuáles son las estrategias que llevaron a Daniel Noboa y a Luisa González a ocupar ahora los lugares predominantes para entrar en la segunda vuelta? Luisa González, en primer lugar, me parece, y están los datos en la realidad, el trabajo territorial de ella como candidata y de su organización política, que prácticamente han copado el territorio nacional. Y otro dato que es muy importante y que las encuestas, tanto como los resultados electorales demuestran, es que su condición de mujer es predominante, es dominante en esa relación con el electorado. La otra, el carisma, su origen
popular, campesino, montubio de la provincia de Manabí también impacta en cierto electorado. Y un tercer elemento que no vamos a dejar de considerar es que al ataque misógino que tuvo una gran respuesta de su parte y levantó su imagen en mujeres, grupos feministas, en organizaciones sociales e incluso opacó ese ataque en los medios de comunicación. Y hay otro dato que es muy importante, no es solamente su condición de mujer, hay una carta que se jugó todo el tiempo, la experiencia, su condición de funcionaria pública durante más de 10 años al lado de Rafael Correa como jefa de gabinete, como jefa de los ministros también, y eso prácticamente y particularmente en su condición de mujer le levantó muchas expectativas y también le levantó votos a su favor. ¿Y qué pasó con Daniel Noboa? 3 elementos muy importantes. Primero, una campaña silenciosa, muy interesante, muy atractiva en TikTok para cierta población que está muy afectada, muy llegada y muy atraída por lo que ocurre en esa red social. Segundo, por supuesto, nadie puede evidenciar ni pudiera demostrar en ese momento lo que estaba pasando en territorio, la venta de canastas, de cartones, la atención de su madre atendiendo como médica a varios sectores populares, también influyó en que la gente comenzara a tomar atención sobre lo que hacía Daniel Noboa. Y hay un detalle muy importante, la entrega de miles de formularios para que la gente se inscribiera buscando empleo en las empresas de la Corporación Noboa. Hubo incluso una página web que se descargó y ahí evidentemente también la gente tomó mucha atención porque el país desempleado ocupa un lugar privilegiado quien ofrece esa carta de presentación. Y entonces para el 15 de octubre, ¿qué puede ocurrir? Primero, una campaña larga, 53 días de campaña es demasiado para este país. Dos, los dos candidatos entran con muchas opciones de parte y parte. ¿Por qué? Porque toda la derecha se va a ocupar de atender, de apoyar, de elevar la imagen de Daniel Noboa, como ya lo vienen haciendo Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Topic, etcétera, etcétera, etcétera. La derecha vuelve a colocarse en la franja del anticorreísmo. ¿Y qué puede hacer la Revolución Ciudadana? Primero, revalidar la condición de la candidata, reconfigurar su estrategia de campaña que ya no necesariamente apelará al voto duro, sino a los votos alcanzables, al voto blando incluso de la propia Revolución Ciudadana y por supuesto también una propuesta y una respuesta a lo que este momento ya constituye una necesidad: seguridad, empleo y bienestar.